Hola mis queridos estudiantes, les habla Shakti de su canal favorito, Las Secu desde Casa, y en esta ocasión compartiendo para ustedes los aprendizajes esperados y las preguntas a resolver de los grados primero, segundo y tercero de secundaria de la jornada del 7 de septiembre del 2020 del programa de la SEP Aprende en Casa 2. Y adelante, comenzamos con la materia de matemáticas. Matemáticas 1. Tema a tratar, de aquí hasta allá. Aprendizaje esperado. Aprenderás a calcular las distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa. Preguntas a resolver. ¿Cómo se hacían antes los mapas si no había satélites? 2. ¿Habías pensado cómo se hacían los mapas? 3. ¿Qué te pareció interesante? Platica con tu familia si ellos han usado mapas para buscar o ir a algún lugar. 4. ¿Qué mapas utilizaban? 5. ¿Cómo lo hacían? 6. ¿Alguna vez se perdieron? 7. ¿Aún conservan alguno? De los videos calculando distancias, paseo, cálculo de distancias en mapas y escalas en mapas. 8. ¿Por qué en los mapas se respeta la misma escala? 9. ¿Qué pasaría si una parte del mapa se dibuja a una escala y otra parte en una escala distinta? Del video Sistema Solar a Escala, explica con tus propias palabras cuál es la utilidad de la representación a escala de diferentes distancias reales. Continuamos con español. ¿Dónde debo buscar? Aprendizaje esperado. Aprenderás a identificar información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. ¿Qué aprendimos? Resuelve las siguientes preguntas. De los videos, el nacimiento de un árbol, fotografiado durante 8 meses, y el ciclo de vida de una planta, responde lo siguiente. Después de ver los videos, ¿en qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te aportó cada video respecto al desarrollo de un árbol? De los videos, Darwin contra Wallace, grandes peleas de ciencia, ¿qué hubiera pasado si Darwin y Wallace no se hubieran puesto de acuerdo? Del video, ideas complementarias y contradictorias. ¿Por qué son importantes las ideas complementarias y las contradictorias para comprender mejor un tema? Ciencias. Tema, cuido la diversidad del lugar en donde vivo. Aprendizaje esperado. Aprenderás a proponer y participar en algunas acciones para el cuidado de la diversidad biológica del lugar en donde vives, a partir de reconocer algunas causas de su pérdida. Preguntas a resolver. ¿Por qué es importante cuidar la biodiversidad? Pregunta número 2. Los seres humanos somos parte de la diversidad. ¿Por qué? Pregunta número 3. ¿Cuáles son algunas causas y consecuencias de la pérdida de diversidad en el mundo y en México? Recomendaciones para el cuidado de la diversidad. Plantar una variedad de plantas en el jardín o patio de tu casa, comprar productos orgánicos, elegir alimentos con poca envoltura, sembrar plantas que sean oriundas de la zona. Nuestra siguiente materia, Geografía. Tema, ¿cómo lo hicieron? Aprendizaje esperado. Aprenderás a relacionar procesos de producción, transformación y comercialización de diferentes productos del mundo. Los procesos de producción se refieren a la producción de bienes y servicios mediante planes organizados con factores materiales, conocimientos y habilidades. ¿Qué aprendimos? Preguntas que debes resolver. Primera, ¿pudiste observar los procesos de producción artesanal? ¿Has visto cómo hacen los diferentes productos? Pregunta número 2. De los procesos observados, ¿cuál te pareció el más interesante?
Pregunta número 3. ¿Puedes identificar las materias primas utilizadas en cada uno de ellos? ¿Cuál es el origen de cada uno? Pregunta 4. Observamos procesos industrializados, pero también artesanales. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno y cuáles son sus desventajas? Continuamos ahora con la materia de artes. Nuestro tema, dirigiendo mi propia obra de teatro. Aprendizaje esperado, tú aprenderás a explicar a tu familia, como si fueras un director de teatro, toda tu propuesta teatral, es decir, textos y bocetos con el objetivo de incorporarlos a tu proyecto. Preguntas a resolver. Pregunta número 1. Si quisieras escribir una obra acerca de lo que está pasando en nuestro país o en el mundo por la pandemia del coronavirus, ¿cuál sería la historia y cómo se llamaría? Pregunta 2. ¿Qué personajes tendría tu historia? ¿Cómo serían estos personajes? Desarróllalos. Dibuja en tu cuaderno algunos bocetos de cómo te los imaginas. Pregunta número 3. ¿Cómo sería el vestuario? 4. ¿Cómo sería el escenario? 5. ¿Quién o quiénes participarían y qué haría cada uno? Empezamos ahora con los aprendizajes esperados y las preguntas a resolver del segundo año de secundaria. Iniciamos con matemáticas. Tema: el todo es la suma de las partes. Aprendizaje esperado. Aprenderás a resolver problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. Preguntas a resolver. Del video, cómo sumar y restar números fraccionarios y decimales con signo. Responde las preguntas que se te presentan a continuación. 1. Además de los ejemplos que observaste en el video, ¿qué otros casos conoces? Pregunta 2. Escribe al menos otros 3 ejemplos. También puedes investigar otros ejercicios. Recuerda anotar tus procedimientos. Seguimos adelante con la materia de español. Tema: de un cuento nacen cientos. Aprendizaje esperado. Aprenderás a leer narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras, sagas u otros. Preguntas a resolver. Primera pregunta: ¿cuáles son las características de los géneros literarios? ¿Cuáles son los tipos de personajes mostrados? Describe los tipos de narradores y sus características. ¿Quién fue Arthur Conan Doyle? Si fueras el personaje de un cuento, ¿cómo serías? ¿Y en qué subgénero se desarrollaría tu historia? Del video, los cuentos que nos contaron, responde. ¿Recuerdas algunos de los cuentos que nos contaron? ¿Lo leíste? ¿Te lo contaron a ti o viste alguna película con la misma historia? Responde. Siguiente pregunta. ¿Conoces otros cuentos que te gusten más? ¿Recuerdas quiénes son los personajes principales, los antagonistas y los secundarios? Materia: historia. Tema: tratados económicos y áreas de libre comercio. Aprendizaje esperado. Aprenderás a reconocer la importancia de los tratados económicos y las áreas de libre comercio en la globalización. Preguntas a resolver. ¿Cómo influyen los acuerdos y tratados comerciales en el comercio internacional? 2. Escribe los medios de transporte de mercancías que existan en tu comunidad. Ciencias. Tema: iguales y a la vez distintos. Aprendizaje esperado. Aprenderás a comparar la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción, e identificar que son resultados de la evolución. Preguntas a resolver. Primera: ¿por qué los seres vivos somos iguales y a la vez tan distintos? ¿Cuáles procesos vitales tenemos en común y cómo los realizamos?
¿Qué relación encuentras con la supervivencia y la evolución de las especies? Del video Complemento alimenticio, responde lo siguiente. ¿Qué te pareció la muestra de diversidad en la nutrición de las plantas? Del video Todo por nutrirse, ¿qué respuestas a los estímulos externos has experimentado? ¿Cómo responde tu cuerpo a los cambios de temperatura, luz, olores o sabores? Ahora del video, respondiendo al ambiente, contesta, ¿qué respuestas te parecieron más novedosas? ¿Cuáles conocías? ¿Cuáles agregarías? Del video, mientras más atractivo, más descendencia dejará, responde, ¿qué semejanzas y diferencias identificaste dentro del video? Materia Artes. Tema, me muevo al son de la imagen. Aprendizaje esperado. Aprenderás a realizar secuencias de movimientos, poniendo atención en las calidades y trayectorias a partir de estímulos visuales. ¿Qué aprendimos? Responde las siguientes preguntas. Primera, ¿cómo es tu relación de tus movimientos con el espacio total? ¿Cómo te mueves cotidianamente en el espacio? ¿Y eso cómo te hace sentir? 2. ¿Qué formas puedes utilizar para moverte cuando creas una secuencia de movimientos o una danza donde tienes que desplazarte? Tercera, ¿cuántos caminos podemos dibujar cuando nos desplazamos en el espacio total? Inventa junto con tu familia una historia breve para ese personaje que elegiste. Para ello, puedes imaginar, por ejemplo, cómo llegó ese personaje ahí, qué está haciendo, cómo se mueve, para dónde va, qué es lo que desea lograr. Tercer grado de secundaria. Comenzamos con matemáticas. Tema, todo en proporción. Aprendizaje esperado. Aprenderás a resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional. ¿Qué aprenderás? Resuelve las siguientes preguntas. Del video, reconocer variación directa o inversa, tabla, responde lo siguiente. ¿Qué casos puedes identificar que tienen una variación directa? 2. ¿Qué casos puedes identificar que tienen una variación inversa? 3. ¿Qué casos puedes identificar que varían conjuntamente? Del video, reconocer variación directa o inversa. Sobre el análisis de las expresiones algebraicas, investiga algunas fórmulas que se emplean, por ejemplo, en física. 5. Determina qué tipo de variaciones. 6. Anota las fórmulas. 7. Identifica el tipo de variación. Del video, repartos proporcionales, ahora responde. ¿Alguna vez has tenido que repartir algo proporcionalmente? ¿Alguna vez alguien te asignó determinada cantidad de algo porque era más grande o porque habías trabajado menos? Responde. Materia español. Tema, la brevedad latinoamericana. Aprendizaje esperado. Aprenderás a seleccionar, leer y compartir cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea. Preguntas a resolver. ¿Qué te pareció el cuento Tiempo breve de Guillermo Samperio? ¿Qué es un cuento breve? ¿En qué consiste el conflicto? ¿Por qué el murciélago del cuento de Eduardo Galeno desea tener plumas? ¿Y por qué es castigado? ¿Crees que el autor del murciélago busca comunicar algo más con estos hechos? ¿Por qué crees eso? ¿Cuál texto de la narrativa latinoamericana recomendarías? ¿Y por qué? Ahora continuamos con historia. Tema, presidios, misiones y haciendas. Aprendizaje esperado. Aprenderás a reconstruir las características de la vida diaria en diferentes ámbitos de la sociedad colonial que caracterizó al virreinato.
rurales y urbanos, indígenas, españoles e interculturales. Preguntas a resolver. Del video Cultura y Sociedad Novohispanas, parte 1, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál era la misión de los presidios y misiones? 2. ¿Cuál crees que haya funcionado mejor y por qué? 3. ¿Cuál fue la importancia de los presidios y de las misiones en la colonización del norte novohispano? Ahora contesta, del video En la tierra como en el cielo, di, ¿qué te pareció el video? ¿Conocías todos estos datos sobre la presencia de diferentes grupos de evangelizadores? ¿Sabías sobre todas las formas que diseñaron para que los indígenas se convirtieran al cristianismo? ¿Cuál considerarías que fue el objetivo de la evangelización? Señala los medios que se utilizaron para llevarla a cabo. ¿Cómo evangelizaban los frailes a los indígenas? Y ahora, del video Cultura y Sociedad Novohispanas, parte 2, ¿qué te pareció? ¿Sabías cómo fue la conquista y la posterior organización virreinal del norte del país? ¿Sabías cómo estaban organizadas las haciendas y qué actividades se realizaban en ellas? Di ahora, contesta. Materia, ciencias. Tema, las reglas del movimiento. Aprendizaje esperado. Aprenderás a describir, representar y experimentar la fuerza como la interacción entre objetos y reconocer distintos tipos de fuerza. Preguntas a resolver. ¿Cómo se producen fuerzas en equilibrio? ¿En qué otras situaciones del entorno puedes identificar que se presenta la inercia? 3. ¿Cómo se relaciona la fuerza, la masa y la aceleración? ¿Cuáles son sus unidades de medida? De la tercera ley de Newton responde, ¿por qué se les llama fuerzas de acción y reacción? ¿En qué objetos actúan? ¿Cuál es la magnitud y sentido de esas fuerzas de acción y reacción? Realiza la siguiente actividad. Elige una interacción, por ejemplo, patear la pelota que está inmóvil en el suelo, para que expliques a qué se debe su estado de movimiento y sus cambios, a partir de las 3 leyes de Newton estudiadas. En tu explicación, elabora un esquema con flechas que representen las fuerzas que hayas identificado. Adelante. Materia, artes. Tema, géneros y estilos de las canciones. Aprendizaje esperado. Aprenderás a investigar el género, estilo y contenido poético de las piezas musicales que forman parte del repertorio seleccionado para profundizar en su comprensión. Preguntas a resolver. Del video Popurrí de géneros musicales, responde. Anota si tus canciones favoritas pertenecen a alguno de estos géneros y por qué. ¿Conoces otros géneros musicales? De la dinámica en familia, anota cuál es la música favorita de tus familiares y escúchala. Después responde, ¿a qué género pertenecen estas canciones? ¿Qué les gusta de estas piezas musicales? ¿Qué les llama la atención y por qué? ¿Qué sensaciones les generan? ¿Qué imágenes pasan por su cabeza cada vez que las escuchan? Por la jornada del 7 de septiembre, esto es todo. Pero recuerda que una vez que hayas concluido todas tus respuestas, actividades y conclusiones, deberás guardarlas en tu carpeta para que cuando regreses a la escuela puedas compartirlas con tu maestro y tus compañeros. Ha sido un gusto estar contigo y si el trabajo e información que este canal te presenta te es de utilidad, recuerda dejarnos siempre tu like y tus comentarios, pues es la única forma de que YouTube sepa que te estamos ayudando y sigamos adelante.
Muchos besos y mil bendiciones.